¿Recuerdas a esa villana inolvidable de La Usurpadora? Pues, detrás de esa sonrisa perfecta en la televisión, Gabriela Spanik vivió una verdadera pesadilla lejos de las cámaras. Mientras millones de personas se enamoraban de la historia de las gemelas Paola y Paulina, la actriz venezolana luchaba contra tormentas en su vida real que casi la destruyeron. Desde la famosa pelea con Thalía que se convirtió en un escándalo tras bambalinas hasta momentos en los que su propia vida estuvo en peligro, una historia que los fans nunca imaginaron. Y cuando pensabas que no podía empeorar, 2020 trajo el golpe más duro, la pérdida de su madre, que la hizo desaparecer de los reflectores. Descubre ahora los secretos y las lágrimas escondidas detrás de uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana. En la pequeña ciudad de Ortiz, en el estado de Guárico, Venezuela, nació Gabriela Elena Spanik Utrera el 10 de diciembre de 1973. Era una niña curiosa, con ojos brillantes y un sueño más grande que las calles polvorientas de su pueblo. Su familia tenía raíces profundas, una mezcla de sangre croata y española que marcaba su historia. Su padre, Casimiro Spanik, había llegado a Venezuela en 1947, huyendo de las sombras de la posguerra en Croacia junto a sus abuelos. Aquella herencia de lucha y resistencia parecía correr por las venas de Gabriela, aunque ella aún no lo sabía. Desde pequeña, Gabriela se sentía atraída por el mundo del espectáculo. Las luces, las cámaras, las historias que hacían soñar a la gente la llamaban. En su adolescencia, mientras otras chicas de Ortiz pensaban en la rutina del día a día, ella imaginaba un futuro diferente. Su belleza no pasaba desapercibida, y pronto encontró una puerta de entrada, el modelaje. Con esfuerzo y determinación, se abrió paso en un mundo competitivo. En 1992, a los 19 años, dio un paso decisivo al participar en el concurso Miss Venezuela, representando a Guárico. No ganó la corona, pero aquel escenario le enseñó que el éxito no llegaba solo, había que pelear por él. Los años siguientes fueron de trabajo duro. Gabriela se mudó a Caracas, donde las oportunidades eran mayores, pero también los desafíos. Consiguió pequeños papeles en telenovelas, aprendiendo el oficio escena tras escena. Su carisma y talento comenzaron a destacar, y los productores notaron que había algo especial en ella. Pero fue en 1998 cuando el destino le dio un giro que cambiaría su vida para siempre. La telenovela La Usurpadora llegó como un huracán. Interpretar a las gemelas Paola Bracho y Paulina Martínez no fue solo un papel, fue una explosión que la llevó a los hogares de más de 120 países. La Paola ambiciosa y manipuladora contrastaba con la dulce Paulina, y Gabriela supo darles vida con una intensidad que atrapó a millones. El éxito de La Usurpadora convirtió a Gabriela en un ícono. Su rostro estaba en revistas, su nombre en los titulares. Viajó por el mundo, recibió premios y se convirtió en un símbolo de la telenovela latinoamericana. Pero la fama, como todo, tenía un precio. Detrás de las sonrisas en las alfombras rojas, comenzaban a formarse nubes oscuras. Rumores, envidias y presiones de la industria acechaban. ¿Cómo podía alguien brillar tanto sin atraer sombras? Mientras Gabriela celebraba su ascenso, algo se gestaba en silencio, algo que pondría a prueba su fuerza y su voluntad de seguir adelante. En los pasillos de los estudios de grabación, donde las luces eran más tenues, se murmuraban historias. Algunos decían que el éxito de Gabriela había despertado celos. Otros hablaban de contratos extraños y promesas rotas. Lo que nadie sabía era que, muy pronto, la vida de Gabriela Spanik estaría en juego, y no solo en la pantalla. Algo mucho más real y peligroso comenzaba a acercarse, como un eco que aún no podía escuchar. La vida de Gabriela Spanik parecía un sueño en 2010. Con una carrera consolidada y el cariño de millones, ella seguía adelante, siempre con la misma energía que la llevó de Ortiz a la cima. Pero necesitaba apoyo para manejar su agenda llena de compromisos. Fue entonces, en enero de 2010, cuando Marcia Celeste Fernández Bavío entró en su vida. Marcia, una mujer de apariencia confiable, fue contratada como asistente personal. Su trabajo era sencillo: organizar horarios, coordinar viajes y estar cerca de Gabriela en el día a día. Al principio, todo parecía funcionar. Marcia se movía con eficiencia, y Gabriela confiaba en ella. Sin embargo, algo no estaba bien. Unos meses después,
la casa de Gabriela comenzó a sentirse diferente. Primero fueron pequeñas molestias, tonturas que aparecían sin razón, dolores de cabeza que no explicaban los médicos. Luego, los síntomas se intensificaron. Gabriela, su madre, su hermana y hasta su pequeño hijo empezaron a sufrir vómitos y una debilidad que los dejaba agotados. Al principio, pensaron que era una enfermedad pasajera, quizás algo en la comida. Pero los días pasaban, y la situación empeoraba. Los médicos, preocupados, ordenaron exámenes más detallados. Lo que descubrieron dejó a todos sin aliento. En la sangre de Gabriela y sus familiares había rastros de sulfato de amonio, una sustancia química peligrosa que no debería estar allí. La noticia cayó como un rayo. Sulfato de amonio no era algo que se encontraba por casualidad. Alguien lo estaba administrando, y la sospecha pronto apuntó a la persona más cercana, Marcia. La policía fue alertada, y lo que encontraron durante la investigación fue aún más perturbador. En la casa de Gabriela, escondidos en lugares discretos, aparecieron frascos con sustancias sospechosas. Pero la prueba definitiva estaba en la bolsa de Marcia. Allí, entre sus pertenencias, las autoridades hallaron más frascos con el mismo compuesto. La asistente, que había ganado la confianza de la familia, ahora era la principal sospechosa de un crimen que podía haber terminado en tragedia. Gabriela estaba devastada. ¿Cómo alguien tan cercano podía traicionarla de esa forma? La idea de que su hijo, su madre y ella misma habían estado a punto de morir la llenaba de miedo y rabia. La prensa no tardó en hacerse eco del caso. Los titulares hablaban de envenenamiento, traición y una estrella en peligro. Mientras tanto, Marcia fue detenida, y las preguntas se acumulaban. ¿Por qué lo hizo? ¿Actuaba sola o había alguien más detrás? En los interrogatorios, Marcia negaba todo, pero las pruebas eran claras. La investigación seguía, y cada día revelaba detalles más inquietantes. En su hogar, Gabriela intentaba recomponerse. La confianza que había depositado en otros estaba rota. Pero el peligro no había terminado. Mientras los abogados y la policía trabajaban, rumores de amenazas seguían circulando. Alguien, en algún lugar, aún parecía querer apagar su luz. Y aunque Marcia estaba bajo custodia, Gabriela sentía que la verdadera tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. El caso del envenenamiento sacudió la vida de Gabriela Spanik como un terremoto. La traición de Marcia Celeste Fernández Bavío, su asistente personal, dejó cicatrices que no se veían a simple vista. En 2011, la justicia venezolana dio su veredicto. Marcia fue condenada a 8 años de prisión por tentativa de homicidio. La noticia trajo un alivio momentáneo a Gabriela y su familia. Saber que la persona responsable estaba tras las rejas parecía un paso hacia la calma. Pero la tranquilidad duró poco. Apenas 2 años después, Marcia estaba libre. Los detalles de su liberación anticipada eran confusos, envueltos en rumores y poca información oficial. Algunos hablaban de buena conducta, otros de conexiones que facilitaron su salida. Para Gabriela, aquello fue como abrir una herida que apenas comenzaba a sanar. El impacto del envenenamiento no se limitó al cuerpo. Gabriela, su madre, su hermana y su hijo llevaban el peso de un trauma que no se explicaba fácilmente. Las noches eran largas, llenas de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Marcia hizo algo tan cruel? ¿Y si no actuó sola? El miedo se instaló en la casa como un huésped no deseado. Gabriela, siempre fuerte frente a las cámaras, luchaba en silencio para recuperar la confianza en el mundo. Su hijo, aún pequeño, no entendía del todo lo que había pasado, pero sentía la tensión. La familia se unió más que nunca, buscando en el amor y la fe la fuerza para seguir adelante. Terapias, conversaciones y pequeños momentos juntos ayudaron a reconstruir lo que el veneno intentó destruir. Gabriela sabía que no podía bajar la guardia. El incidente le enseñó una lección dura, la fama la hacía vulnerable. Decidida a proteger a los suyos, reforzó su seguridad. Contrató un equipo profesional, revisó quién entraba en su círculo y cambió rutinas que antes parecían inofensivas. Su hogar, que alguna vez fue un refugio abierto, ahora tenía nuevas reglas. Cámaras, cerraduras reforzadas y un cuidado extremo con lo que comían o bebían se volvieron parte de la vida diaria. Pero incluso con esas medidas, la sensación de peligro no desaparecía del todo.
La liberación de Marcia había dejado una sombra, un recordatorio de que el pasado podía regresar. La prensa, siempre atenta, seguía cada paso de Gabriela. Algunos titulares la apoyaban, otros especulaban sobre el caso, alimentando rumores que hacían más pesado el camino. Ella, sin embargo, no se dejaba vencer. Comenzó a hablar públicamente sobre lo sucedido, transformando su dolor en un mensaje de resiliencia. Quería que otros supieran que, incluso en los momentos más oscuros, se podía encontrar luz. Pero en su interior, una pregunta seguía rondando: ¿estaba realmente a salvo? Mientras intentaba reconstruir su vida, algo en el aire le decía que la historia no había terminado. Nuevos rumores comenzaban a circular, susurros de personas que aún guardaban rencor. En un mundo donde la envidia y el éxito caminaban de la mano, Gabriela sabía que debía mantenerse alerta, porque el próximo golpe podía llegar de donde menos lo esperaba. La liberación de Marcia Celeste Fernández Bavío ya había revuelto las aguas, pero un nuevo capítulo en la historia de Gabriela Spanik estaba a punto de desatar una tormenta aún mayor. En medio del torbellino de rumores y titulares, una voz inesperada se alzó: Carmen Salinas, la icónica actriz mexicana, conocida por su franqueza y presencia en la industria del entretenimiento. Carmen no se quedó callada. Públicamente, expresó dudas sobre las acusaciones contra Marcia, defendiendo a la exasistente de Gabriela con una convicción que sorprendió a muchos. En entrevistas y programas de televisión, afirmó que las pruebas no eran tan claras y que Marcia merecía una segunda oportunidad. Sus palabras cayeron como una bomba en el ya frágil mundo de Gabriela. Lo que complicó aún más las cosas fueron los rumores de que Carmen no solo hablaba, sino que actuaba. Se decía que la actriz había ayudado a Marcia a pagar abogados para defenderse en el caso. Aunque no había documentos públicos que confirmaran los detalles financieros, la idea de que una figura tan conocida como Carmen Salinas estaba involucrada generó un revuelo inmediato. La prensa comenzó a especular: ¿por qué Carmen tomaba partido? ¿Tenía información que el resto del mundo desconocía? Para Gabriela, esto fue un golpe duro. No solo tenía que lidiar con el trauma del envenenamiento y la liberación de Marcia, sino que ahora una colega respetada cuestionaba su verdad. El apoyo de Carmen a Marcia encendió un debate público. En programas de radio, televisión y redes sociales, la gente se dividía. Algunos creían que Gabriela había exagerado o incluso inventado las acusaciones para llamar la atención. Otros la defendían, argumentando que las pruebas médicas y los frascos encontrados eran evidencia suficiente. La prensa latinoamericana se lanzó sobre la historia como buitres. Desde México hasta Venezuela, los titulares comparaban las versiones, analizaban cada declaración y alimentaban la controversia. Revistas de chismes publicaban fotos de Gabriela con titulares sensacionalistas, mientras que los programas de entrevistas invitaban a expertos para discutir si el caso era real o un montaje. Gabriela, que intentaba mantenerse fuerte, sentía el peso de las miradas. Cada vez que encendía la televisión, había alguien hablando de su vida. La polémica la obligó a replantearse cómo manejar su imagen. Decidió hablar en algunas entrevistas, reafirmando que los exámenes médicos no mentían y que su familia había sufrido de verdad. Pero las dudas sembradas por Carmen Salinas seguían flotando, como una nube que no se disipaba. En su corazón, Gabriela se preguntaba si alguna vez podría dejar atrás este capítulo. Mientras tanto, en los círculos de la farándula, se murmuraba algo más. Algunos decían que la intervención de Carmen no era casual, que había motivos ocultos detrás de su apoyo a Marcia. ¿Era solo una defensa sincera o había algo más grande en juego? Gabriela, rodeada de su equipo de seguridad y con el corazón alerta, comenzaba a sospechar que las piezas de este rompecabezas aún no encajaban. El peligro, quizás, seguía más cerca de lo que imaginaba. La vida de Gabriela Spanik parecía estar siempre al borde de un precipicio, pero nada la preparó para el golpe que llegó en 2020. Mientras intentaba dejar atrás las heridas del caso de envenenamiento y la polémica con Carmen Salinas, una tragedia personal la alcanzó. Su madre, Norma Utrera, la mujer que siempre había sido su pilar, enfrentaba una batalla silenciosa contra el cáncer. Norma, de 67 años, vivía en la Ciudad de México, y aunque su salud se deterioraba, mantenía su fuerza característica, no queriendo preocupar a su hija. Pero el tiempo no perdona, y en octubre de 2020, Norma falleció,
dejando un vacío que ninguna fama podía llenar. Gabriela no estaba en México cuando todo ocurrió. Su carrera, siempre exigente, la había llevado a Hungría, donde participaba en un programa de baile. Entre ensayos y presentaciones, recibía noticias de su madre, pero la distancia y las restricciones de viaje por la pandemia complicaban todo. Cuando los médicos le dijeron que el final estaba cerca, Gabriela sintió que el mundo se detenía. No podía subir a un avión y correr a su lado. En cambio, tuvo que enfrentar lo impensable, despedirse de su madre a través de una pantalla. En una videollamada llena de amor y lágrimas, Gabriela habló con Norma por última vez, agradeciéndole por cada sacrificio, cada consejo, cada abrazo. Fue un adiós que le rompió el corazón. La noticia de la muerte de Norma llegó como una ola que arrasa todo. Gabriela, en un país lejano, rodeada de desconocidos, sintió que una parte de ella se desvanecía. Regresar a México fue un viaje cargado de dolor. La pandemia aún imponía restricciones y el funeral fue pequeño, lejos de lo que Norma merecía. Gabriela, siempre vista como una mujer fuerte, se permitió ser vulnerable. Lloró por la madre que le enseñó a luchar, la que estuvo a su lado en los días oscuros del envenenamiento, la que siempre creyó en sus sueños. Perderla era perder un ancla en un mar de tormentas. Decidida a honrar la memoria de su madre, Gabriela tomó una decisión difícil: alejarse temporalmente de la televisión. Los reflectores, los guiones, las entrevistas podían esperar. Necesitaba tiempo para sanar, para estar con su hijo y su familia, para reconstruirse. Se refugió en los recuerdos, en las fotos de Norma sonriendo, en las historias que contaban quién era realmente esa mujer extraordinaria. Pero el luto trajo también preguntas. ¿Por qué la vida seguía poniéndola a prueba? ¿Era el precio de su éxito o simplemente el destino? Mientras Gabriela lloraba en silencio, algo más comenzaba a moverse. En las redes sociales, mensajes extraños empezaron a aparecer. Algunos eran de apoyo, pero otros tenían un tono inquietante, como si alguien observara cada paso suyo. La pérdida de su madre la había dejado más vulnerable que nunca, y en ese dolor, una nueva amenaza parecía estar tomando forma, esperando el momento para salir a la luz. El duelo por la pérdida de Norma Utrera seguía pesando en el corazón de Gabriela Spanik, pero también despertaba en ella una fuerza renovada. Norma no era solo su madre, era su guía, su refugio, la voz que siempre la animaba a seguir adelante. Desde los días en Ortiz, cuando los sueños de Gabriela parecían lejanos, Norma fue quien le enseñó a no rendirse. En cada paso de su carrera, desde el concurso Miss Venezuela hasta el éxito de La Usurpadora, su madre estaba allí, celebrando sus triunfos y secando sus lágrimas en los momentos difíciles. Gabriela nunca dejó de decirlo: sin Norma, nada de lo que logró habría sido posible. El caso del envenenamiento marcó un antes y un después, y en esos días oscuros, Norma fue un pilar inquebrantable. Mientras Gabriela lidiaba con el miedo, la traición de Marcia y las cámaras que no daban tregua, su madre estaba a su lado, ofreciendo palabras de aliento y una calma que solo una madre puede dar. Norma, incluso enferma por el veneno, se mantuvo fuerte por su hija y su nieto. Aquella experiencia unió a la familia como nunca, y Gabriela guardaba esos momentos como un tesoro, aunque ahora dolieran al recordarlos. La fortaleza de Norma era un legado que Gabriela quería honrar. Aunque no se han encontrado registros de una fundación Norma creada por Gabriela en 2021, el deseo de mantener viva la memoria de su madre era evidente. Gabriela comenzó a canalizar su dolor en acciones que reflejaran los valores de Norma: amor, resiliencia y compromiso con los demás. Se involucró más en causas sociales, especialmente aquellas que apoyaban a mujeres en situación de vulnerabilidad. Hablaba en eventos, compartía mensajes en redes sociales y colaboraba con organizaciones que ayudaban a mujeres a salir de ciclos de violencia o pobreza. Aunque los detalles de estos proyectos no siempre llegaban a los titulares, quienes la conocían sabían que cada paso que daba era una forma de rendir homenaje a su madre. El legado de Norma también vivía en la forma en que Gabriela criaba a su hijo. Quería que él creciera con las mismas lecciones de valentía y bondad que Norma le había dado. Pero no todo era paz. Mientras Gabriela intentaba construir algo positivo desde su pérdida, las sombras del pasado seguían acechando. En las redes sociales, los mensajes extraños que había notado antes se volvían más frecuentes.
Algunos eran anónimos, con un tono que iba más allá de la crítica y rozaba la amenaza. Su equipo de seguridad, siempre alerta, comenzó a investigar, pero las pistas eran escasas. ¿Era solo el eco de la polémica con Marcia y Carmen Salinas, o algo nuevo estaba tomando forma? Gabriela, marcada por el dolor pero impulsada por el amor de su madre, sabía que debía seguir adelante. El recuerdo de Norma le daba fuerzas, pero también le recordaba que el mundo podía ser cruel. Mientras planeaba sus próximos pasos, una sensación inquietante crecía en su interior. Alguien, en algún lugar, aún no había terminado con ella. Gabriela Spanik nunca fue de quedarse quieta. A pesar de las tormentas que marcaron su vida, su espíritu inquieto la llevó a explorar nuevos horizontes. En 2005, decidió probar algo diferente y lanzó su primer álbum musical, titulado simplemente Gabriela. El disco, una mezcla de baladas y ritmos latinos, mostró una faceta suya que pocos conocían. Aunque no alcanzó el éxito masivo de sus telenovelas, el proyecto fue una declaración de valentía. Gabriela no tenía miedo de salir de su zona de confort. Sus fans, siempre leales, aplaudieron el esfuerzo, y las canciones resonaron en quienes veían en ella más que una estrella de televisión. Pero su creatividad no se detuvo en la música. Consciente de su influencia y de la conexión que tenía con su público, Gabriela decidió entrar al mundo de los negocios. Lanzó una línea de productos de belleza, pensada para mujeres que querían sentirse seguras y radiantes. Aunque los detalles de la marca no llenaron titulares, los productos reflejaban su esencia, elegancia y fuerza. Cremas, perfumes y maquillaje llevaban su sello, y para Gabriela, era una forma de compartir un poco de su historia con el mundo. Cada frasco era un recordatorio de su capacidad para reinventarse, incluso después de los golpes más duros. Su versatilidad también brilló en los escenarios de baile. En 2020, mientras lidiaba con la enfermedad de su madre, Gabriela aceptó un desafío en Hungría, participar en Dancing with the Stars. Cada paso en la pista era una forma de liberar el dolor y demostrar que seguía en pie. Su carisma y entrega conquistaron al público, aunque la distancia y las circunstancias personales hacían que cada día fuera una prueba de resistencia. Al año siguiente, en 2021, volvió a ponerse los zapatos de baile en México, participando en otro programa similar. La energía con la que se movía no solo reflejaba su talento, sino también su necesidad de seguir adelante, de transformar el dolor en arte. Estos proyectos, desde la música hasta los negocios y el baile, mostraban a una Gabriela que se negaba a ser definida solo por sus tragedias. Sin embargo, el éxito siempre venía acompañado de sombras. Mientras promocionaba sus nuevos trabajos, los mensajes inquietantes en las redes sociales no cesaban. Algunos eran comentarios sutiles, otros más directos, mencionando el caso del envenenamiento o cuestionando su vida personal. Su equipo de seguridad, cada vez más preocupado, filtraba lo que podía, pero la sensación de ser observada crecía. ¿Eran solo trolls o había algo más detrás? Gabriela, inspirada por el legado de su madre y su propia historia de lucha, seguía creando. Pero en el fondo, sabía que el pasado no estaba enterrado. Mientras planeaba su próximo proyecto, un correo anónimo llegó a su equipo. No era una amenaza directa, pero las palabras eran claras. Alguien conocía detalles de su vida que nadie debería saber. La pregunta ahora era quién y qué querían. El telón de su carrera seguía abierto, pero el escenario comenzaba a sentirse más peligroso que nunca. Gabriela Spanik siempre tuvo un don para cautivar a las audiencias, y las telenovelas fueron su escenario principal. Su nombre se convirtió en sinónimo de drama, pasión y personajes inolvidables. Todo comenzó con La Usurpadora en 1998, una producción que marcó un hito en su carrera. Interpretar a las gemelas Paola Bracho, cruel y manipuladora, y Paulina Martínez, noble y valiente, fue un desafío que Gabriela asumió con maestría. La historia de intrigas y engaños conquistó a millones en más de 120 países, y su rostro se volvió un ícono. La Usurpadora no fue solo una telenovela, fue un fenómeno que aún hoy resuena en los corazones de sus fans. Un año después, en 1999, Gabriela volvió a brillar en Por tu amor, donde dio vida a María del Cielo, una mujer fuerte atrapada en un torbellino de amor y secretos. Su química con el elenco y su capacidad para transmitir emociones profundas consolidaron su lugar en la industria.
Pero Gabriela no se conformaba con repetir fórmulas. En 2001, regresó con La intrusa, otra vez interpretando a gemelas, Virginia y Vanessa. La trama, llena de giros y tragedias, mostró su versatilidad, demostrando que podía manejar personajes complejos sin perder el encanto que la hacía única. El 2010 trajo un nuevo desafío con Soy tu dueña, donde Gabriela dejó atrás los roles de heroína para encarnar a Ivana, una antagonista implacable. Su actuación, cargada de intensidad, sorprendió a quienes la veían solo como la dulce Paulina de la usurpadora. Al año siguiente, en 2011, asumió el papel protagónico de Emperatriz en la telenovela homónima de TV Azteca. Como Emperatriz Jurado, una mujer marcada por la traición y en busca de justicia, Gabriela llevó a la pantalla una historia de venganza y redención que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Estas telenovelas no solo construyeron su legado, sino que también le dieron fuerza para enfrentar las tormentas de su vida personal. Cada personaje, desde la ambiciosa Paola hasta la determinada Emperatriz, parecía reflejar un pedazo de su propia lucha. Pero mientras su carrera brillaba, las sombras seguían creciendo. El correo anónimo recibido por su equipo era solo el comienzo. Pronto, más mensajes llegaron, algunos mencionando detalles específicos de sus telenovelas, como si alguien conociera su vida al dedillo. Su equipo de seguridad intensificó las investigaciones, pero las pistas eran escasas, y la incertidumbre crecía. Gabriela, agotada pero decidida, se preparaba para un nuevo proyecto en televisión. Quería volver a los sets, donde se sentía viva, pero la sensación de peligro no la dejaba en paz. Mientras repasaba guiones, una llamada inesperada llegó a su teléfono. Era una voz desconocida, hablando con calma pero con un tono que helaba la sangre. No dijo mucho, solo una frase: el pasado siempre vuelve. Colgó antes de que Gabriela pudiera responder. Ahora, más que nunca, sabía que debía mantenerse alerta, porque el próximo capítulo de su vida podía ser el más peligroso de todos. Gabriela Spanik siempre supo que sus palabras podían encender chispas, pero en 2024, un comentario suyo desató un incendio que no esperaba. Durante su participación en el programa Secretos de Villanas, un espacio donde actrices de telenovelas compartían anécdotas, Gabriela habló sobre Thalía, la reina indiscutible del género. Con un tono que algunos interpretaron como mordaz, sugirió que el éxito de Thalía se debía en gran parte a su matrimonio con Tommy Mottola, el poderoso magnate de la música. La frase, dicha en un momento de franqueza, se convirtió en un titular que recorrió las redes sociales como pólvora. Los fans de Thalía, leales y apasionados, no tardaron en reaccionar, y la controversia estalló. Una de las primeras en salir en defensa de Thalía fue Wendy Guevara, una figura popular en México conocida por su carisma y sinceridad. En un video que se volvió viral, Wendy cuestionó las palabras de Gabriela, diciendo que Thalía ya era una estrella mucho antes de conocer a Mottola. Su defensa encendió aún más el debate. En las redes, los comentarios se dividían. Algunos apoyaban a Wendy y acusaban a Gabriela de envidia, mientras otros la defendían, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto. La prensa, siempre hambrienta de titulares, alimentó la polémica, enfrentando a dos íconos de la televisión en un duelo que nadie había previsto. Gabriela, consciente del revuelo, intentó apagar el fuego. En entrevistas y publicaciones en redes sociales, explicó que sus comentarios no buscaban menospreciar a Thalía, sino destacar cómo las conexiones influyen en la industria. Afirmó que sus palabras fueron mal interpretadas y que respetaba la trayectoria de su colega. Pero el daño ya estaba hecho. La controversia no solo reavivó las tensiones entre los fans, sino que trajo un problema más oscuro. Gabriela comenzó a recibir mensajes privados con un tono inquietante. Algunos eran críticas duras, pero otros cruzaban la línea, convirtiéndose en amenazas. Aunque no compartió detalles específicos, su equipo confirmó que estaban monitoreando la situación y la palabra seguridad volvió a sonar con fuerza en su vida. El incidente con Thalía dejó a Gabriela en un lugar vulnerable. La polémica, sumada a las amenazas anónimas que ya venían acumulándose, la hacía sentir atrapada. Recordaba los días del envenenamiento, la traición de Marcia, las dudas de Carmen Salinas. ¿Era esto una nueva tormenta o parte de la misma nube que la seguía? Su equipo de seguridad, ahora más alerta que nunca, rastreaba los mensajes,
pero los remitentes parecían desvanecerse en la red. Mientras tanto, un nuevo rumor comenzó a circular en los pasillos de la industria. Alguien cercano al círculo de Thalía estaba molesto, y no solo por los comentarios. Había algo más, algo personal, que nadie podía confirmar. Gabriela, decidida a no dejarse intimidar, seguía adelante con sus proyectos. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía un nudo en el estómago. Las amenazas, la llamada misteriosa, los mensajes extraños, todo apuntaba a que alguien estaba tejiendo una red a su alrededor. La pregunta era cuánto tiempo podría resistir antes de que esa red se cerrara. Gabriela Spanik, marcada por años de éxitos y tormentas, encontró en el trabajo social una forma de devolver al mundo lo que la vida le había dado. Su trayectoria, desde las calles de Ortiz hasta los sets de telenovelas, le enseñó que el talento y la perseverancia podían cambiar destinos. Por eso, en los últimos años, decidió compartir su experiencia con jóvenes actores. Organizando talleres y clases de interpretación, Gabriela se convirtió en una mentora para quienes soñaban con brillar en la pantalla. Con paciencia, les enseñaba no solo técnicas de actuación, sino también cómo enfrentar los altibajos de una industria exigente. Ver los ojos llenos de ilusión de sus alumnos le recordaba sus propios comienzos, cuando todo parecía imposible. Estos talleres no eran solo una forma de enseñar, eran una misión personal. Gabriela quería inspirar a la nueva generación, especialmente a aquellos que venían de contextos humildes, como ella. En cada clase, compartía historias de sus días en la usurpadora, de los desafíos del envenenamiento y de la pérdida de su madre, mostrando que la fuerza para seguir adelante venía de dentro. Los jóvenes la escuchaban con admiración, y para muchos, ella era más que una estrella, era un ejemplo de que los sueños podían hacerse realidad, incluso cuando el mundo parecía estar en contra. Además de su labor con los jóvenes, Gabriela planeaba nuevos proyectos. Aunque no revelaba mucho, en entrevistas dejaba entrever que estaba trabajando en algo grande, quizás una nueva telenovela o un proyecto cinematográfico. Su pasión por la actuación seguía intacta, y la idea de volver a los sets con un papel que sorprendiera a todos la emocionaba. También hablaba de expandir su línea de productos de belleza y de involucrarse más en causas sociales, especialmente aquellas que apoyaban a mujeres en situaciones difíciles. Cada plan era un paso hacia adelante, una forma de honrar el legado de su madre y de mantenerse firme frente a las adversidades. Pero el camino no era fácil. Las amenazas que surgieron tras la polémica con Thalía seguían llegando, ahora más frecuentes y detalladas. Mensajes anónimos mencionaban lugares donde había estado, horarios de sus clases, incluso nombres de sus alumnos. Su equipo de seguridad, cada vez más preocupado, instaló medidas más estrictas, escoltas en los talleres, revisión de correos y un monitoreo constante de sus redes. Gabriela intentaba no dejar que el miedo la dominara, pero la llamada misteriosa y la frase «el pasado siempre vuelve» resonaban en su mente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Era alguien de su pasado o un enemigo nuevo? Mientras preparaba su próximo taller, una carta llegó a su casa. Sin remitente, escrita a mano, contenía una sola línea: «Pronto sabrás la verdad». Gabriela, con el corazón acelerado, miró a su alrededor. La calle estaba tranquila, pero la sensación de ser observada era más fuerte que nunca. Decidió no contarle a nadie, pero guardó la carta. Algo grande se acercaba, y esta vez, no estaba segura de poder escapar. Después de tanto sufrimiento, Gabriela demostró que es realmente fuerte. No se rindió y regresó a la televisión. Hoy, a pesar de todo lo que pasó, sigue teniendo millones de fans que la quieren desde los tiempos de la usurpadora. ¿Quieres saber cómo logró superar todo? ¿Y qué está haciendo ahora? Deja tu like, comenta qué te pareció esta historia y compártela con tus amigos que amaban las novelas. Si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para ver más videos como este. La vida de Gabriela nos muestra que incluso las estrellas enfrentan problemas, pero siempre es posible empezar de nuevo.